Buenas noches a todos. Vamos a empezar con nuestro club de historia. Esta es la sesión 4, 5, 3. No sé, 4. Y como saben, el objetivo de este club es hacer una ventana hacia la historia, porque hemos visto que abarcar grandes periodos de tiempo en una hora es imposible. En una hora poder profundizar es imposible, entonces es más como abrir la ventana y ver el paisaje. Y ojalá que eso les motive a investigar de algunos acontecimientos o como a profundizar. Ese es uno de nuestros objetivos. El otro es poder ir armando como contextos, que podamos tener como contextos en relación a la historia y podamos como ir entendiendo qué estaba pasando y entendiendo cuáles eran los sucesos y cómo influyen en el presente. Porque si se han dado cuenta, en todos los que hemos visto hasta ahora, todavía hoy tenemos cosas de esos periodos. Y todavía no podemos decir, eso ya pasó. No, sigue estando acá. Es muy difícil de decir que la historia ya pasó. Porque si estamos en un presente es porque la historia continúa. Es más, lo peor que podría ser es que se nos olvidara la historia. Porque entonces nos dejaría en un limbo. No sé de dónde vengo y no sé por qué soy como soy. Necesito entender en dónde estoy. Eso a nivel personal se llama memoria. A nivel colectivo se llama historia. A nivel personal, yo soy lo que recuerdo. Yo cuento mi historia. Cuando se conocen dos personas, lo que hacen es que se cuentan su historia. Y al inicio saber si será verdad la historia, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo, conforme van avanzando los días, esa historia empieza a ser comprobada. Empieza a decir, es que yo soy doctor. Bueno, si es la primera vez que lo conoce, no le va a decir, no te creo. Bueno, sí, doctor. Pero después de mucho tiempo, si ve un título en la casa, si llega un día vestido así de blanco, sí es doctor. O sea que la historia se mantiene y la historia necesita de pruebas. Si la historia no se puede comprobar, también se vuelve como medio ficción. Pero ¿qué sucede cuando la historia es muy, muy lejana? Por ejemplo, como cuando uno va a nacer y que le dicen a uno, yo me recuerdo ese día en la mañana que tu tía dijo justo tal cosa y ese día ibas a nacer. Yo no recuerdo eso, me lo han contado, pero yo no puedo decir que sea parte de mi recuerdo. Llega a mí como la historia de otro y hay una especie de confianza para que yo crea en esa historia. Hay una confianza como tácita, porque es mi mamá la que me está diciendo, no me va a engañar mi mamá sobre eso. Y entonces yo acepto que mi origen tiene que ver con algo de ese estilo. Y entonces ahora la historia se va sumando. Se suma la parte concreta de la historia y se suma la historia de la historia. Si mi mamá después me dice, mira, aquí tengo el mensaje que me mandaron ese día que ibas a nacer. Ahora hay una prueba de la historia de la historia. ¿Sí? ¿A dónde nos estoy llevando? Vamos a estudiar un pueblo que le sucedió lo mismo. A un pueblo que es el pueblo griego, en donde durante mucho tiempo se creyó que era parte de su mitología, su origen. Y solo se decía, son historias, no pudo haber sido así. Pues ¿cómo van a creer que pudo haber sido así? Hasta que los mismos descubrimientos han ido demostrando que sí existieron ciertas ciudades, que sí existió Micenas, que sí existió Troya, que sí es muy probable que haya habido una guerra en Troya, que sí es muy probable que haya existido un Homero. Entonces, ¿dónde termina la mitología? ¿Y dónde empieza la historia como tal? Es la historia de una historia. Ahora las pruebas nos permiten demostrar que sí, que seguramente sí pasó. Pero durante mucho tiempo me contaron que dice. Pero ya vamos a ir adentrándonos un poquito. Entonces, esto es un repaso por los eventos históricos para tratar de entender nuestro presente. Y no hay pueblo que haya influido más a Occidente que el griego. Todos influyen, pero el griego nos heredó una forma de pensar, una forma de estructurar y una forma de hablar incluso. Nosotros, a partir de Grecia, es lo que se conoce como el Occidente. Son los griegos los que configuran, son la primera base de lo que más adelante se va a llamar Occidente. Y todos nosotros
en nuestra primaria secundaria estudiamos el pensum que Aristóteles propuso. Imagínense, 2000 años después, todavía es como si es que Aristóteles dice que esas son las bases. Claro, han existido ya nuevos reformulamientos sobre la educación que dicen no debería ser así, debería ser esto, y se están como planteando, pero mientras eso llega, ya hay 2000 años de Aristóteles, y algo tiene que tener un pensamiento para que dure 2000 años. Pero ahorita entonces vamos a empezar. Esta era la introducción. Entonces, bienvenidos a nuestra cuarta sesión. A los que es por primera vez que nos visitan, pues les contamos que nosotros hacemos este tipo de actividades porque vemos la necesidad de un grupo reflexivo sobre la historia, sobre todo en lo candente del presente. Entonces, hay que estudiar un poco la historia para entender de dónde se desenvuelven este tipo de conceptos. Y nosotros como Nueva Acrópolis, como escuela de filosofía, vemos que este tipo de temas se empatan mucho con el pensamiento. Y tratar de entender el contexto nos ayuda a entender mejor el pensamiento. El poder entender dónde surge ese pensamiento ayuda a que el pensamiento tenga mayor fuerza. Entonces, vámonos a Grecia, pues. Vamos a ver, estuve tentado, la verdad, de que viéramos toda la historia de Grecia, pero es infinita la historia de Grecia. Entonces, vamos a hacer 2 sesiones de Grecia. Hoy vamos a ver solo hasta la Grecia helénica y después vamos a ver qué sucede en esa región, porque va a venir la Grecia medieval, la Grecia del Imperio Otomano, la Grecia del Renacimiento, la Grecia moderna y la Grecia que continúa. Entonces era imposible, pensé que podría ser una clase de 3 horas. No, la fiesta empieza a las 8. Entonces solo vamos a ver lo que se llama la Grecia antigua. La Grecia antigua que va desde el periodo minoico hasta el periodo helénico. Y vamos a estar hablando aproximadamente, más o menos, de 1000 años. Un poquito más, 1200. No, 1300. Pero ahora nos vamos a pelear por 100 años en este tipo de cifras. Es muy probable que ustedes tengan otras cifras, que digan, no fue el 430, para mí que fue del 521. Hay muchas cifras en Grecia, sobre todo las antiguas, que son rangos, porque nosotros en el futuro estudiamos los periodos, pero en el momento en que se están viviendo, nadie dice, señores, empezamos el periodo micénico. No pasa, ¿verdad? Es una transición. Y por ahí los historiadores lo que hacen es tratar de ver eventos, si es que hay, que logren como configurar un punto y aparte. Pero no siempre hay eventos. Hay eventos y sus repercusiones vienen mucho tiempo después. 15 años después, 20 años después, que cuando pasó no fue tan importante, o fue muy importante pero creyeron que ya había terminado, y con el tiempo se van dando cuenta. Como lo que va a pasar ahorita con el Copa. Los eventos históricos tienen la característica de que no se acelera. Existen algunos seres humanos que tienen la voluntad de acelerar la historia y de provocar movimientos históricos, pero esos seres humanos son contados y en la historia no aparecen a cada 8 días, aparecen bien poquitos. Solo que en Grecia fue la cuna de ese tipo de señores. Empecemos con la civilización minoica. ¿Por qué no la hice más chiquita la letra? Los que no lo logren ver pueden pasar con los juegos. Vamos a empezar más o menos en el 3500 a.C. con la civilización minoica en un lugar llamado Creta, y de cómo poco a poco algunos pueblos de lo que se va a llamar el Peloponeso, que es en donde se desarrolla toda esta civilización, va a crecer. Y aquí hay que empezar a entender algunas cosas. Grecia no es una nación. La Grecia clásica no es una nación. La Grecia clásica no es un pueblo. La Grecia clásica no es un territorio. La Grecia clásica está configurada por diferentes naciones, por diferentes pueblos,
que van a tener algunos elementos en común, muchos de ellos mitológicos y otros de ellos que se unen para poder configurar una unidad, que estos son el idioma, que el idioma es muy parecido en toda la región. Es como que si nosotros habláramos del español, el español es el mismo idioma, pero un español chileno no es muy parecido a un español mexicano, que no es muy parecido a un español colombiano o un español. Pero con un poquito de esfuerzo todos nos entendemos. Un poco así funcionaba el idioma griego. Cada quien tenía como un diferente acento y esta diversidad de acentos dependía de la región, ¿sí? Pero todos tenían el mismo idioma. Esa era una de las características que los unían como pueblo. Y la otra era que tenían las mismas divinidades. Si no todas, por lo menos había un panteón base que hacía que todos estuvieran a la misma base. Dioses más, dioses menos. Pero la base se mantenía en toda la región. Eran los dos elementos. Esos dos elementos son los que configuraban lo que se llama Grecia. Sin esos dos elementos no habría nada más, porque vamos a ver que entre ellos no muchos se querían. La civilización minoica se va a desarrollar. Cuando les hablaba del Peloponeso me refiero a esta región. Esta es la región del Peloponeso. Por ahí no sé si mirás de sí. No. Y ahorita vamos a hablar de la civilización minoica que se desarrolla en esta isla. En esta isla vamos a ver que los primeros pueblos o lo primero que se ha encontrado son cuevas, como que todo empezó en cuevas, grandes montañas en las que se hacían cuevas. Y aquí de una vez hay que marcar la importancia de la cueva en toda la Grecia. En toda la Grecia la cueva va a ser un acceso a algo más, un acceso a otro mundo, un acceso incluso a un estado de conciencia. La palabra cueva se va a asociar con, más bien la palabra cueva no va a existir, así como vamos a la cueva, sino que lo que va a existir es la palabra antro, que es el nombre que se le va a dar, y el antro es este lugar del hombre, antro, el lugar del ser humano, de ahí viene el nombre, antro. No tiene nada que ver con la discoteca, ¿verdad? Ya creo que lean que iban a los antros, ¿cómo deberían ser las fiestas de en esta región también se ha detectado que era una región de muchos terremotos, que frecuentemente habían terremotos, y eso va a configurar también el tipo de construcción y por qué algunas ciudades se abandonan y se van a otros lados. Como no hubiera puesto todo el mapa, bueno, pero aquí abajo, aquí por donde dice Sony, va a estar lo que nosotros conocemos como Egipto, ¿sí? Y por acá, si se dan cuenta, aquí está el Bósforo, ya todo esto es Oriente, ¿sí? Todo esto ya es la entrada de Oriente y Occidente desde esa época. Entonces, esta isla es un paso para llegar a Egipto, y siempre para los egipcios siempre fue un buen lugar para pasar desde el oriente para entrar a esta región. Entonces, Creta va a tener mucha influencia egipcia y de Mesopotamia, porque está en una posición como de paso. Si alguien iba a Egipto, pues le convenía pasarse por Creta, y si venían de regreso, también Creta. Entonces, Creta tiene esa característica, y eso le va a permitir poder empezar a tener algunas herramientas griegas, egipcias, y algunas herramientas mesopotámicas, sobre todo en la construcción y en las armas y algunos inventos por ahí. Lo que se ha descubierto es que esta sociedad se volvieron expertos orfebres y textiles. Y yo sé que en la actualidad ser experto en orfebrería y en textilería es nada, ¿verdad? Sí. Pero en ese momento eran dos cosas muy cotizadas, y por lo tanto la isla se volvió muy rica. La isla empezó a tener mucho dinero. La orfebrería y los textiles de Creta empezaron a ser buscados por todos, y entonces eso le dio un poco de potencia en dinero. Lo más conocido de Creta es el templo de Gnosos, y
y el templo de Gnosos nos hace referencia a un momento mitológico, que ya vamos a ver a cuál se refiere. Parece ser que por ser una isla, ellos lo que trataban de hacer era una talasocracia, que es el nombre de los que dominan el mar. O sea, ellos lo que tenían eran muchos barcos muy potentes, ¿sí? Muchos barcos que podían distribuir todas sus cosas. Porque si tienen una producción de cosas, alguien tiene que ir a venderlas, ¿verdad? Y para ir a venderlas se necesita un medio. Y ellos empezaron a afinar mucho el poder de los barcos y de poder dirigir todo esto hacia esta región. Se puede exportar de alguna forma, ¿no? ¿Qué manda? Se puede exportar. Sí, es un método de exportación. Ajá, es eso. Pero como no existe cargo express, ellos tienen que crearlo, ¿verdad? Ellos tienen que hacer su propio método de exportación. Todo esto va a ser decreta una potencia en ese momento. No es que no haya habido gente en los otros lados, sí, pero su potencia no es muy fuerte. Y a nosotros nos llegan las historias de Gnosos y de Creta a través de la mitología. Sobre todo, primero, vámonos a ver el templo de Gnosos. Este es el templo actualmente, un poco fotografiado, ¿verdad? Pero este es el templo. Y se cree que era este el templo. Entonces lo único que queda es esta parte. Si se dan cuenta, no son templos de mucha altura. Son templos que van hacia lo ancho. ¿Por qué? Porque los terremotos son frecuentes. Entonces no hay que hacer cosas tan grandes en este. Este palacio demuestra también el conocimiento que ya existía en muchas cosas, como por ejemplo se han encontrado que tenían tuberías, que tenían desagües, que tenían depósitos de agua, que incluso tenían sistemas de ventilación dentro del templo. O sea que ya estamos hablando de cierta tecnología. También hay formas de escritura dentro del templo y se han encontrado formas de escritura que no se han podido traducir, que se conocen como la escritura de la línea A y nadie tiene ni idea de qué significa la línea A. La única teoría que existe es que posiblemente sean como hojas de contabilidad, pero no se sabe qué son ese tipo de escritura. Se han encontrado cerámicas y como la verdad es que estaba en una isla y lo que querían era el poder de la isla, la expansión no es lo suyo. Colonizaron muy poco. No era la idea de ir a formar una nueva ciudad, no, se quedaron como dentro de esta idea. En el 1700 hubo un nuevo terremoto y ese nuevo terremoto hizo que todo lo que se conocía como ciudad se haya borrado y que lo único que queda es este Gnosos. Y los demás templos que pudieron haber existido se perdieron. No sabemos qué pasó con ellos. Hay historias, hay posibilidades de esos templos, pero no los tenemos tan claros. Y en el 1500 hay un volcán en esta región, que es el Santorini, y se ha detectado que en el año 1500 el Santorini hizo explosión. Y con la explosión hizo un tsunami. Y esto hizo que la isla tuviera una inundación gigantesca y fue el golpe que terminó con la civilización. Ellos ya no se levantaron como una civilización muy grande después de esa oleada. Y hay muchas teorías sobre la oleada. Si realmente fue Santorini que explotó, Platón dice que quizá no, que quizá fue el hundimiento de la Atlántida que hizo que estas olas llegaran. Como sea, esto destruye a la civilización minoica. Y lo único que queda de la civilización minoica, y que queda muy muy fuerte, son los mitos. El mito más fuerte que hay en Santorini es el mito del Minotauro. A ver, si este mito es muy largo. A ver si se los logro explicar. Lo ensayé, pero me costó un montón porque tiene un montón de partes. Miren, el mito comienza con ya las ciudades del Peloponeso un poco levantadas. Ya están las ciudades de Atenas, ya tienen como algo. Y resulta que ellos empiezan los primeros Juegos Olímpicos, que todavía no existen para este momento, pero ya empiezan algunos inicios de los Juegos Olímpicos. Y uno de los más famosos, que a todos les llamaba la atención, era el salto del toro.
Pero era un toro real, ¿verdad? No como ahora que es otro sí, sino que era un toro real y la idea era saltar un toro, dar paradillas ahí y caer. Y muchos intentándolo se mataban, por cierto, ¿verdad? Entonces, el hijo de Minos, este señor llamado Androgeo, se las llevaba de que por ser de la ciudad de Minos, sabía mucho de toros, los podía dominar a todos. Y entonces lo llamaron los áticos y le dijeron: aquí tenemos un toro que no vas a poder nunca domar. Y él dijo: apostemos. ¿Y qué si perdió? Y se murió. Entonces el rey Minos dijo: no, yo no voy a permitir que le hagan eso a mí. Entonces fue a Atenas y los conquistó y les puso un impuesto. Y dijo: yo perdí un hijo, ahora es necesario que ustedes pierdan hijos. Y entonces le puso de impuesto que cada año le tenían que dar 7 chicos de la edad de su hijo y 7 chicas, y que él los iba a sacrificar en la isla. ¿Sí? Eran el impuesto anual por haber matado a su hijo. Los atenienses aceptaron el castigo porque ¿qué otra? No había de nada. Pero paralelo a esto, Minos había llegado a tener tanto poder que había un poco como medio enloquecido entre su poder. Y un día, para demostrar el gran poder que tenía, decidió decirle a Poseidón que le diera algo para que él pudiera demostrar el poder que le ha dado el mar. Y entonces Poseidón hizo que del centro del mar saliera un toro blanco, muy, muy grande. Y le dijo: sacrifícame. Pero cuando Minos lo vio, dijo: no le voy a sacrificar mejor le doy 2 chiquitos y me quedo con ese. Y entonces trató de esconder este toro y sacrificaron a los otros 2. Poseidón se dio cuenta y decidió castigar a Minos. Y lo que hizo fue que hizo que la esposa de Minos se enamorara del toro. Y cuando se enamoró del toro, ella decidió quedar embarazada del toro. Y de ahí nace el famoso Minotauro. Pero Poseidón le puso una regla a Minos y le dijo: no pueden matar al niño. Si muere el niño, cae tu imperio. Entonces él tenía que mantenerlo. Y conforme fue creciendo, se dieron cuenta que el niño lo que más comía era carne humana. Entonces, paralelo a esto, está sucediendo lo que está pasando en Atenas con los 7 chicos. Y entonces dice: listo, ya tengo la comida para mi hijo. Entonces los 7 chicos y las 7 chicas tienen que ir y ser sacrificadas con el Minotauro. Ahora, Minos no quería que nadie se enterara de la existencia, pero como no podía matarlo, tenían que hacer una especie de cárcel en donde nadie pudiera verlo. Y manda a un señor llamado Dédalo a que le haga la casa al Minotauro. Y lo que le hace es un laberinto. Le hace el laberinto, mete al Minotauro, y entonces tiene 14 chicos que llegan cada año y va metiendo uno al mes, póngale. Ajá. Y en Navidad le da 12. Le da uno en diciembre y uno para año nuevo. Entonces lo tiene como para alimentar. Pero cuenta el mito que en uno de estos muchachos que llegó el famoso Teseo. Y Teseo, cuando llega a la isla, una de las hijas de Minos se enamora de Ariadna. Y entonces Ariadna no quiere que maten al niño. Y está viendo cómo hace para que no lo maten. Va y le habla al inventor del laberinto y le dice: ¿qué puedo hacer? Y el inventor del laberinto le da una madeja de hilo. Y le dice: lo que tienes que hacer es que él ate esto a la puerta y se meta. Pelee, porque adentro hay un minotauro, y después, con el mismo hilo, logre salir. Y entonces ya, garantizándole la salida, le daba más valor a Teseo. Entonces Teseo se fue, se mete dentro del laberinto, se encuentra al minotauro y pelean y lo mata. Hay muchas versiones de cómo pelean. Con un garrote, con un labris, que es el hacha de doble filo, que es un símbolo dentro de esta región. Otros que aparece Dionisios del suelo y le da una herramienta para matarlo. Como sea, lo termina matando. Y cuando sale, agarra a Ariadna y se van. Entonces Minos empieza a averiguar quién fue
el que le dijo cómo matar a su hijo, y descubre que Dédalo fue el tramposo. Entonces decide agarrar a Dédalo y a su hijo y dice: los voy a encerrar a ustedes, pero en una cueva, así hasta allá arriba. Y entonces Dédalo, para tratar de escapar, hace las famosas alas, ¿sí? Que las hacen con cera y con las plumas de algunas golondrinas. Pero la regla era de que no podían volar muy alto porque el sol derretiría las alas, ni muy bajo porque el agua mojaría las alas y precipitaría que se cayeran. Y entonces buscan como un balance, pero el hijo de Dédalo, Ícaro, decide acercarse al sol y pues se muere. Y Dédalo logra escapar. Entonces Minos se obsesiona con Dédalo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo empieza a perseguir. Reino donde esté, ahí llega Minos. Y eso paralelo va a hacer que su reino empiece a caer, porque ya no le está poniendo tanta atención. Por estar buscando a este sujeto, se le olvida su reino. Y justo en ese momento viene el gran maremoto y destruye a toda esta civilización. Este mito es más o menos de esta época y es lo único que nos queda como un elemento histórico del personaje del rey Minos y el personaje del Minotauro y el laberinto. Y durante mucho tiempo se creía que eso era una historia, pero se han descubierto restos de lo que posiblemente fue un laberinto, porque se han encontrado pedazos así como de paredes muy cercanas y dicen: ¿para quién construiría paredes tan cercanas? Esto es un laberinto, ¿verdad? Se han encontrado las hachas de doble filo, que son un símbolo que se repite mucho en esta región, y entonces como que el mito pareciera que contara una historia real acerca de una disputa que tuvieron estos dos pueblos. Pero otra vez aquí es en donde empieza el problema griego entre qué es historia y qué es mito, y cómo las dos cosas pueden contar un pedazo, pero hay que entender los dos. ¿Qué pasa al final con Teseo y Ariadna? Teseo abandona a Ariadna en una isla. Dionisio la pasa viendo porque está llorando y se la lleva al cielo. Y Teseo se va a pelear contra... No me recuerdo, porque me lo estoy confundiendo con Perseo. No recuerdo, ya recordaré y te contaré que termina Teseo. Bueno, entonces, este mito es como el cierre de esta civilización, es todo lo que nos deja, y la historia acerca de un gran pueblo que tiene como símbolo al toro. Saltaban toros, el Minotauro, Minos significa toro, los cuernos adornan todo este templo, e incluso el hacha de doble filo, que era el símbolo del Abris, también tenían cuernos en las puntas. Entonces también nos está haciendo referencia, algunos han dicho que hace referencia a un momento histórico, que puede ser una era astrológica, que es la era astrológica de Tauro. Pero esa es otra teoría que está por ahí. Y no estamos ahorita en astrología, estamos en historia de la iglesia. Pasemos a la civilización micénica. Ya vimos la minoica, ahora pasemos a la micénica. Como les decía, la micénica es la que se desarrolla ya en la parte de la tierra, ya no en la isla, sino en la parte continental. Y lo que se sabe de estos pueblos es que ellos venían del norte. Y para entenderlos hay que entender un momento histórico que se conoce como la invasión aria. Así que la invasión aria históricamente son todos los pueblos que venían de la India, como que muchos pueblos venían de la India y se empezaron a meter hasta este lado del mundo y se fueron mezclando con diferentes pueblos. Esta invasión aria es muy famosa en la historia antigua porque muchos detectan la llegada de estos arios. Aquí hay que hacer como la salvedad que el ario de la antigüedad no es el ario de Hitler, aunque la palabra significa lo mismo, que es puro, que eso significa ario, puro. Pero la invasión aria hace referencia a elementos de la India que se fueron pegando a los elementos de Occidente. Entonces, en este momento aparece esa invasión aria
Y ¿Qué año es más o menos? aquí ya estamos en el 1300, más o menos. Todo Antes esto de es Cristo. bien Antes de nebuloso. Cristo. Y aquí la ciudad más famosa va a ser la ciudad de Micenas, y es por eso que se llama la época de la civilización micénica o la época micénica, por el nombre de esta ciudad. La ciudad fue fundada por otro héroe llamado Perseo. Este sí es el famoso Perseo que mata a la ¿cómo se llama la gorgona? A Medusa. Y de la sangre surge el Pegaso, y con ese Pegaso él llega a esta ciudad y funda la ciudad de Micenas. Y la ciudad se hace muy fuerte, pero esta ciudad, al contrario de la anterior, esta ciudad tiene como política de riqueza la expansión. ¿Y cómo se llama eso? La guerra. Entonces, cuando uno quiere hacer la guerra necesita armas, y aquí es en donde empiezan las armas de bronce, empiezan a hacerse ya armas como tal. Y va a empezar un periodo que es bien interesante, que es el periodo de la colonización. Y ellos empiezan a dar cuenta de que el pedazo de tierra que tienen no basta para lo que quieren. Y entonces hacen las colonizaciones griegas. ¿Y qué significa esto? Le preguntan a un par de familias: miren, ¿a ustedes no les gustaría irse en este barco recto para allá? Así recto, y a donde lleguen, asiéntense. Y en un mes mandamos nosotros a unos soldados para que vean que todo está bien, y empiezan a formar la cultura de allá. Y la gente decía sí, porque de ser aquí nada a pasar a ser dueño de un territorio me voy. Y entonces empezaron los colonizadores, pero aparte les daban el honor de que a estos colonizadores les podían hacer monedas en su nombre, les daban títulos, les daban estatuas, así. Ser colonizador era una cosa, sobre todo porque conocemos los que llegaron, pero los que no llegaron, por eso no los conocemos, ¿verdad? Ajá. Y entonces aquí empieza a desarrollarse lo que se va a conocer como la Magna Grecia, porque entonces los colonizadores van a llegar a lo que conocemos hoy como Italia, a lo que conocemos hoy como España, a lo que conocemos hoy como Turquía. O sea, se van a expandir estos señores colonizadores por todo este mundo, y esto va a empezar a dejar pedacitos griegos en todos estos rincones. La Magna Grecia, toda la colonia de los griegos. Además, estos también van a ir a la isla de Gnosos y se van a quedar. Ya la isla está debilitada después del posible terremoto, después del maremoto, después de todo. Entonces ellos llegan a la isla y se quedan. Y es en este momento en donde va a empezar lo que se conoce como la famosa Guerra de Troya. Es más o menos en este momento donde tendría que desarrollarse la Guerra de Troya, que ya vamos a hablar de ella en un ratito. Así. ¿Por qué la Guerra de Troya? Les colocaba aquí que era como una aduana. ¿Una qué? Aduana. Este es el territorio griego de ese momento, y más o menos las ciudades-estado que tienen como más fuerza. Pero si se dan cuenta, Troya, acá, es una especie de aduana de Asia Menor. O sea, todo lo que entra por acá pasa por Troya. Entonces, históricamente se acepta que la destrucción de Troya viene porque convenía tener esa frontera, y así nosotros quedarnos con todo lo que venía de Oriente. Nosotros, ¿va? Los griegos quedarse con todo lo... Es que tengo reminiscencia. No. Quedarse con todo lo que venía de Oriente, pero mitológicamente la historia viene del lado de Helena de Troya, la famosa Helena, que no era de Troya, pero es Helena, y el rapto de Helena, de cómo se la llevan. Y entonces los griegos hacen uso de algo que se llama el Tratado de Protección de los Reinos Griegos. ¿Y qué significa eso? Que todos los reinos hicieron un pacto, que si un día nos atacaban a uno, todos salíamos a defender. Entonces Menelao dice: hago uso del pacto, vamos todos hacia Troya. Y pues ya viene todo lo que se cuenta en la Ilíada. Ahorita
No está pasando la Ilíada, sino lo que posiblemente pasó. En esta época posiblemente fue la destrucción de Troya, el estar 10 años alrededor de Troya y todo eso. Pero lo que podemos sacar histórico es que ya existía una confederación de los reinos, que esto va a ser bien importante en la historia de Grecia, la confederación de los reinos, y que entre todos hablaban los mismos idiomas, porque cuando llegan a Troya son griegos los que están allá, ¿verdad? No son tan enemigos. Lo que sucede es que hay un poder político ahí, y ese poder político está como en duda, ¿quién tiene el poder? Mitológicamente, a todos los que fueron a la guerra de Troya les fue mal. Todos se murieron en el regreso, se murieron en todos. Pero vamos a ver que Homero va a utilizar eso más adelante en otra época para poder fundamentar los principios de la educación griega. Pero si existió una Troya, tuvo que haber sido en esta época. Aquí pasó la Odisea y la Ilíada, tuvieron que haber pasado más o menos en esta época. Y con esto terminamos la época antigua de Grecia. Y nos vamos a pasar a la Edad Oscura, que va a ir del 1100 al cerca de 500. 600, si no quieren. No nos vamos a pelear por eso, sí. Entonces empezamos la Edad Oscura. En el capítulo anterior se estaban fundando nuevas ciudades, ¿verdad? Nuevos lugares griegos estaban como colocándose a lo largo de todos los continentes. Y es en la Edad Oscura en donde posiblemente empezó el concepto de la polis. Y la polis, o sea, la ciudad, va a empezar a desarrollar ciertas características. Para que se llame ciudad, tiene que tener por lo menos 3 características, que son una acrópolis, que es el lugar para los templos, que siempre debe estar lo más alto posible, lo más que se pueda. ¿Sí? En Atenas había una montañita ahí, entonces era fácil como colocarla. Pero hay otras ciudades en donde no se puede tanto, y por lo menos una subidita que haya, ¿verdad? Entonces la Acrópolis, que va a ser el lugar sagrado, el lugar para los dioses, para los templos, también va a ser el lugar para algunos gobernantes. Después tiene que estar el ágora o la zona urbana. Está esta Acrópolis y a su alrededor tiene que estar la zona urbana, donde vive toda la gente. Después esa zona urbana tiene que tener un límite, que este límite puede ser colocado con un muro o con una cerquita o algo que marque que aquí termina el ágora, y entonces empieza la chora o la cora, que es el nombre que se le va a dar a todos los que viven fuera del límite, y que suelen ser los campesinos, los agricultores, los que tienen ganado, todo eso, que alimentan al ágora, que alimenta a la Acrópolis, y la Acrópolis trae el conocimiento que se lo da al ágora, que se lo da hacia la cora o la chora. Para que sea ciudad tiene que tener los 3. Entonces no todas las polis fueron ciudades, no todas fueron polis, más bien, porque algunas no llegaron a tener una de las 3 por su configuración. Pero ahí es en donde más o menos va a empezar. En esta época el jefe es el guerrero. Es un momento de muchas peleas y entonces el jefe local es el más pilas para pelear. Están en conflicto todos contra todos y el que tenemos que elegir para que nos dirija tiene que ser el mejor guerrero. No hay tiempo para elegir al más sabio en este momento porque es la sobrevivencia la que están peleando. Empiezan a surgir 2 personajes que son bien importantes en la historia griega, que son los rapsodas y los aedos. ¿Quiénes son estos señores? Son poetas itinerantes que se van de polis en polis contando grandes hazañas. Pero realmente más que hazañas es contando la historia de lo que está sucediendo. La diferencia entre el rapsoda y el aedo es que el rapsoda puede tener chivo y el aedo no. El rapsoda va leyendo un texto determinado, va diciendo un texto determinado. El aedo tiene inspiración de los dioses y va cantando lo que se inspira. Y muchas veces cuenta el futuro o cuenta el pasado. Entonces el aedo tiene un carácter un poco más sagrado.
Y el rapsoda tiene más un carácter como de entretenimiento. ¿Sí? Los rapsodas eran conocidos como, mañana viene un rapsoda y va a cantar la guerra de Troya, y la gente iba a escuchar al rapsoda que iba a contar la guerra de Troya, o sobre la historia de Minos, o sobre toda la mitología que para ellos era su pasado tal cual. En Grecia, y eso también hay que aprenderlo, en Grecia no existe la mitología. No dicen eso, es como, esto es nuestra mitología. No, esto es nuestra historia, está unido. Y por eso es que ellos tienen mucho orgullo de ser griegos, porque todos son herederos de dioses, de héroes. O sea, ninguna ciudad fue fundada por 3 señores, sino por un héroe. Y todos los héroes son como nuestros antepasados. Y eso es lo que también da el carácter del griego de querer defender su región durante toda su historia, que ya vamos a ver más de eso. También el hecho de que haya un rapsoda que tiene que llevar el mismo texto empieza a configurar el inicio de una nueva escritura, que históricamente se conoce como la escritura de la línea B, que esta sí ya se ha descifrado en algunas cosas y se ha visto que lo que tienen son como posibles esbozos de la Odisea, posibles esbozos de los días y los trabajos de Hesiodo, posibles, pero no es que diga así como la Odisea, sino que tiene una O y una A al final. Tal vez sí es la Odisea. Entonces es posible. Y es muy probable que en esta edad oscura haya existido Homero y Hesiodo, personajes de los que no sabemos si existieron. De Homero, aquí se los traje, miren, él es Homero. Igual que la letra. Sí, Homero se cuenta que era un poeta ciego, que era muy conocido por haber narrado la historia de Ilión, ¿sí? Que es la Ilíada, y la historia del regreso de Odiseo, que es la Odisea. Pero aparte, él también tenía himnos homéricos, que eran himnos hacia los dioses. Y en estos himnos a veces eran solo alabanzas a los dioses o una sección que se conoce como los perfumes de los dioses, en donde lo que se va contando son los perfumes de los dioses, a qué huele cada dios o cuál olor es el que le agrada. Y este señor Homero le han dado el carácter de tal vez era un ser divino, porque cómo sabía tanto, cómo supo todas las genealogías. Otras teorías dicen que no fue un Homero, sino que el Homero tal vez era el nombre del colegio a donde asistían un montón de escritores, y después se perdió ese colegio y todos decían Homero. Bueno, ha de haber sido solo uno, pero no se sabe, no tenemos como muy concreto, aunque los griegos ya de la época clásica van a empezar a buscar retratos de Homero, porque Homero se va a convertir en el papá de la educación. Y este otro señor Hesiodo es aún más extraño, porque la historia de Hesiodo dice que Hesiodo era un pastor de ovejas y que todas las mañanas, en las noches, se iba a los montes, y que ahí estando en el monte, mirando las estrellas, las musas bajaban y le contaban historias. Pero es Hesiodo el primero que ordena y organiza la genealogía de los dioses. Todo el cuadro de qué dios es primero y quién tuvo hijos con quién y todo eso, es Hesiodo el que lo organiza. Y entonces, gracias a él, existen ya los dioses por dinastías, por rangos, quién es el origen de quién, de dónde surge este. Ya ese es el papel de Hesiodo, pero tampoco sabemos si existió un tal Hesiodo. Pero si existieron, tuvo que haber sido en la época oscura. Ahí están. Han hecho esculturas. Este tipo escultórico se llama el escultórico Jano, que es hacen 2 esculturas pegadas por la cabeza para demostrar que hay un vínculo. Entonces, de un lado tenemos a Homero y del otro lado tenemos a Hesiodo. Posible Homero, posible Hesiodo. Mitológicamente se dice que en esta edad oscura los dioses empiezan a intervenir un poco más directo en el qué hacer de lo que va a pasar en esta época. Y entonces se habla acerca de un hijo que va a tener Pandora
con Epimeteo, Espirra y Pirra, con Deucalión van a tener un hijo llamado Heleno. Y es una de las razones que se explica mitológicamente porque ellos son los helenos, porque tienen un ancestro en común. Heleno va a tener 3 hijos, que son Doro, Puto y Eolo. De Doro saldrán los dorios, de Eolo los eolios. Puto tendrá 2 hijos, que son Aqueo y Jon, y ahí saldrán los aqueos y los jonios. Y con esto ya están todos los pueblos griegos. Entonces ellos están vinculados por una mitología en común. Tienen el mismo tatarabuelo y por lo tanto tienen algún parentesco familiar. Y por eso es que ese parentesco hay que respetarlo, porque todos somos familia y no nos podemos estar tratando tan mal. Pero sí se podían casar entre pueblos, o sea, como los dorios, ¿no? Los aqueos, o algo así. Casarse, Casarse, o sea, como... contraer matrimonio. Sí. Y O sea, no se mezclaban, ¿no? es muy difícil porque estás hablando de regiones muy lejanas Ya. y con culturas distintas, que el único elemento que siempre ha vinculado a los pueblos son los comerciantes. Es el comercio el único que vincula a pueblos. Los comerciantes son los que suelen tener como familias así que se mezclan. Pero una persona de un pueblo, ¿cómo llega a conocer a otra? Ajá, tendría que ir o ella venir. ¿Y cómo? Si solo en Hollywood pasa eso. Pero, o sea, si era posible, o sea, no había una prohibición. No había una prohibición, pero lo que no se sabía es dónde iban a vivir. ¿Qué se convertían en dóricos o en jónicos? Ya. ¿Por qué se le dice época oscura? ¿Perdón? ¿Por qué se le llamó época oscura? Porque todo esto es mitológico. No sabemos si existió Homero, no sabemos si existió Hesiodo. Esto es mitológico. Es posible que aquí haya empezado la polis, pero no tenemos ningún dato exacto. Todo es como medio borroso. ¿Y qué estaba pasando concretamente? No sabemos. Esa es la época oscura. Porque no sabemos qué estaba pasando concretamente en los pueblos. Quién estaba reinando. Todo lo que sucede en este momento es mitológico. Pero ya les decía que si rompemos la parte mitológica, anulamos completamente la historia de Grecia. O sea, no podríamos estudiar la historia de Grecia si no fuera a través de los datos concretos históricos. Perdón, y los mitológicos. Entonces, así. Salimos de la época oscura y pasamos al periodo arcaico, ¿sí? El periodo antiguo, que va a ir más o menos desde el 800 hasta más o menos al 480. ¿Por qué se llamaba época oscura? Por lo que le decía, que todo es mitológico, no tenemos datos concretos, no hay historia, lo que se llama historia. Sí, y que también hay que entender que quien colocó este nombre es un historiador del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, para ellos que no hay pruebas, esto es oscuridad. Sobre todo porque hasta el siglo XIX la mitología se trataba como de dejar a un lado y solo la evidencia concreta. Y como en este no hay evidencia, es más, durante muchos siglos se creía que Troya no existía y el señor Schliemann la descubre hasta finales del siglo XIX. Antes de todo eso era mentira, Troya no existió y no hay tal cosa como Troya, y ahora ya se sabe que hay una Troya, que sí existe una Troya. Es más, este mismo Schliemann descubre a la época micénica, descubre los templos de Micenas. Entonces es como relativamente nuevo, bueno, 100 años, pero relativamente nuevo, y por eso se le llama esa época oscura. De alguna forma, bueno, no estoy seguro de eso, pero o sea, también eran influidos por Atlantis, ¿no? O sea Platón habló de Atlantis. Sí, que si existió la Atlántida y Poseidonis que menciona Platón, tuvo que haber sido entre el final de la época micénica minoica y la época oscura. Ahí tuvo que haber pasado. Y entonces lo único que nos quedan otra vez son leyendas, posibilidades, pero no hay un conocimiento como concreto. Que sí lo hay, depende de si uno cree o no en Platón, o si uno cree o no en la mitología. Eso sí ya dependerá del investigador. Así, entonces la época arcaica. Ya vamos a tener, aquí vamos a empezar a ver ya como algunos frutos de lo que sucedió en la época oscura. Ya vamos a tener fundadas las ciudades,
vamos a empezar a ver la democracia, que ya vamos a ver cosas, ya como que vamos a ver los brotes griegos, o los primeros brotes griegos. La edad arcaica normalmente uno de los eventos que la marca es el origen de las Olimpiadas, ¿sí? Que se van a dar en la ciudad de Olimpia, de ahí el nombre. Y la primera Olimpiada que se tiene registrada es en el 776 a.C. y que a partir de allí vienen las Olimpiadas, que la Olimpiada como tal se desarrollaba cada 4 años, pero en medio habían otras mini Olimpiadas. Entonces todo el tiempo estaban en competiciones. Y estas Olimpiadas, que eran respetadas por todos porque eran para los dioses, hacían que los pueblos, independientemente de lo que estuvieran haciendo, se tuvieran que empezar a preparar para irse a las Olimpiadas. Y se respetaba. Había un pacto de no agresión en el momento de las Olimpiadas. Y es más, si alguien, así como aprovechando de que están compitiendo, hacía que las demás ciudades se fueran en contra de ese alguien. Casi que están diciendo destruyan. Entonces no se permitía. Y eso es uno de los antecedentes para que empiece a surgir un sentimiento que era el panhelenismo, sí. Panhelénico, que es la idea de sentirse todos parte de un mismo ancestro, todos hermanos. No nos tenemos que estar peleando cuando estamos en Olimpiadas. Después sí, pero en Olimpiadas se hace más fuerte el idioma común. O sea, aquí el idioma ya empieza a ser un elemento que va a diferenciar quién sí es de este panhelenismo y quién no. Y cualquiera que medio hable demasiado raro, este no pertenece a nosotros y punto. Sí, el idioma va a ser el que va a marcar hasta dónde llega este sentimiento panhelénico. Es más, hay narraciones de los poetas que van diciendo que encontraron un hermano porque le respondió el saludo en la montaña. Y lo que está diciendo es, me entendió y le entendí, somos hermanos. Y si no, enemigo. Entonces, ahí es donde empieza ese sentimiento. Y también es en esta época en donde se va a poner muy fuerte la aparición de los lugares sagrados. Sí, la aparición, o más que aparición, no sé qué palabra utilizar, el auge, esa es la palabra, el auge de los lugares sagrados, empezando por el famoso oráculo de Delfos, que la mitología nos cuenta que en Delfos había una cueva y que dentro de esta cueva existía una serpiente, que era una serpiente gigantesca, que era la serpiente Pitón, y que se dice que Pitón tenía el poder de hablar con Zeus, y Zeus escuchaba a Pitón, pero en algún momento Pitón trató de tapar el sol. Como era una serpiente muy grande, decidió tapar el sol, y Apolo, el dios del sol, dijo, no lo permitiré, y entonces le tiró varias flechas, y Pitón se metió en la cueva y murió. Pero su espíritu se quedó dentro de la cueva. Entonces Apolo decidió que ahí se tuviera que construir un oráculo en su nombre. Y entonces se construye el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, más que una estructura hacia arriba, era una estructura hacia abajo. Tenía una especie de laberinto abajo y ahí dentro vivían unas sacerdotisas conocidas como las pitonisas. Y estas pitonisas a cada cierto tiempo escuchaban la voluntad del dios y lo decían en forma de textos sagrados, en forma de poesías sagradas, y decían como las máximas que se tenían que vivir o las decisiones. Y este oráculo cobraba por esto. Si yo quería consultar al oráculo, tenía que pagar algo, y esto hizo que Delfos empezara a tener mucho poder político. Reyes llegaban a preguntar si podían seguir reinando. Pueblos enteros si podían hacer o no hacer este tipo de cosas, y esto hizo que el oráculo de Delfos empezara a configurar también políticamente todo lo que estaba sucediendo, y le dio cierta paz a todo el proceso de lo que estaba sucediendo acá. Pero no fue el único oráculo, empezaron a despertar más oráculos, que aquí les coloqué varios: el antros de Trofinio, el santuario de Delos, el santuario de las Branquirias, el oráculo de Dodoma,
casi todos en honor o a Delfos, a Apolo, o en honor a Dionisios, que van a ser como los dos grandes oráculos que van a existir en este momento. Estos oráculos estas ciudades que los poseen van a tener poder, pero también van a ser codiciadas, lo cual también va a despertar más adelante ganas de querer quedarse con el oráculo, porque el que tiene el oráculo tiene la voluntad, y el que tiene la voluntad decide qué va a pasar y va a dar tentaciones, pero en ese momento todavía no. En esta época, Atenas y Esparta empiezan a demostrar que son Atenas y Esparta, ¿sí? O sea, empiezan a despuntar de todas las polis. Atenas y Esparta se van a empezar a ir hacia arriba y van a empezar a ganar mucho poder. Y ya aquí ya encontramos los registros de lo que se conoce como la Magna Grecia. Aquí ya hay datos históricos de la Magna Grecia, hacia donde llega el idioma griego, que va a estar en muchas regiones. La época también es muy marcada por los cambios de gobierno. Empiezan a buscar una forma de ser gobernados. La época oscura les decía que era como el guerrero el más fuerte, pero poco a poco eso no era sostenible, porque siempre hay alguien más fuerte. Si es muy difícil de que alguien se pueda si es por fuerza, es muy difícil de que alguien se pueda mantener mucho tiempo solo por fuerza, porque eventualmente aparece otro más grandote que le pega y ahora él es el rey. Y eso generó muchos problemas políticos. Hacía que este pueblo ganó, pero ya vino otro y ya era como muy complejo. Entonces empezaron a buscar nuevas formas de gobierno. Y entre los grandes formuladores de gobierno va a aparecer un señor llamado Solón. Y Solón va a instaurar un sistema que van a empezar a adoptar varias polis, que es la timocracia. Es decir, el poder de los que tienen honor, de los que tienen abolengo, de los que... ¿Quiénes pueden dirigir esto? Pues los que han ido a guerras, los que su familia ha estado aquí siempre, toda esta idea del honor de la familia. Y entonces la timocracia le daba un poquito más de estabilidad a todo esto, porque entonces, si mi abuelo había ido a 4 guerras y mi abuelo ya tenía un apellido ahí que lo respaldaba, yo pertenecía a ese linaje y por lo tanto ya me respaldaba a mí poder gobernar, porque tengo un pasado. Esa es la timocracia, el creer que el apellido hereda la virtud. ¿Sí? Como soy pues tengo la misma virtud que mi abuelo. Vamos a ver qué va a pasar más adelante. En este momento también va a aparecer una isla muy importante, o van a fundar una isla muy importante, que es la isla de Naucratis, que es una isla que está muy cerca de Egipto. Es una colonia griega dentro de Egipto, que Egipto permitió que se tuviera. Y es esta colonia la que va a empezar a traer concretamente el conocimiento a Grecia. ¿Sí? Es la colonia de Naucratis por la que empieza a entrar el conocimiento egipcio a Grecia. En este momento también se desarrolla la Alianza del Peloponeso, que es, todos empiezan a darse cuenta de que pues que no son los únicos que existen, ¿verdad? Y que se han ido a ver y hay más gente. Entonces dicen, miren, en cualquier momento nos van a atacar. Y se recuerdan cuando nuestros tatarabuelos hicieron aquel pacto de que si los agredían a uno, todos íbamos. ¿Por qué no lo hacemos otra vez? Y entonces hacen la Alianza del Peloponeso, que es, si alguien ataca a uno, nos vamos todos contra ellos. Entonces ya Grecia ya respiraba una especie de posible unidad. ¿Sí? Solo que para que esa unidad existiera tendría que haber un enemigo, ¿verdad? Si no, seguíamos siendo cada quien por su lado. Y en este momento también se va a empezar a organizar la democracia en Atenas. Que esta democracia, ya les voy a explicar un poco cómo funcionaba, va a ser el antecedente de todas las democracias que van a existir. Que no se parece mucho a la nuestra, fíjense, tiene características un poco distintas. Bueno, esta estatua es un Olo, creo que es el nombre, no me recuerdo, que eran estatuas muy famosas en esta época, que eran los coperos del rey. Entonces se hacían estatuas para los coperos del rey. Esa era la idea. Porque probaban si no estaban de
No, todavía no existe eso, ajá, pero sí se esperaba que el copero le trajera buena suerte, entonces sí era un puesto como importante. Aquí, esto es lo que quería que vieran, aquí está Naucratis, miren, entonces esta está ya metidísima en Egipto, y por eso es que esta va a traer todo ese conocimiento, pero no es la única, miren hasta dónde llegaron las islas, hasta Olbia, hasta Málaga, que eso va a ser Málaga. O sea, el imperio de las colonias va a ser de la Magna Grecia algo muy, muy, muy grande. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Avanzamos entonces un poco más. Ahora vámonos a la Grecia clásica, la época del esplendor. Esta es la Grecia. Cuando uno estudia Grecia, creo que estudia esta Grecia. Lo anterior es un poco conocido, pero el momento de auge donde empieza todo va a ser a partir de lo que se conoce como la Grecia clásica. La época clásica. La época clásica va a empezar, como les decía, con un enemigo en común, conocido como las guerras médicas. Las guerras médicas eran contra los doctores. No. Los griegos le daban el nombre de medos a los pueblos que estaban más hacia el oriente. Ellos sí tenían muy claro que existía el oriente lejano y el oriente medio. Entonces estos señores eran los medos. Y estos medos ya se habían logrado organizar. Ya habían logrado organizar un imperio, el imperio persa. Y el imperio persa tenía la característica de que el que no se quite lo botamos. O sea, va creciendo por el poderío militar que va teniendo. Y Darío I, que va a ser la primera guerra médica, va a empezar a ponerle el ojo a estas colonias griegas. Y va a decir, estas no conviene que se unan. Pero se saca el tratado del Peloponeso y dicen, señores, todos vámonos a pelear. Y hay una famosa batalla que es la batalla de Maratón, en donde los griegos logran un poco como detener el avance de Darío, y entonces le dicen a un señor llamado Filipides que vaya a Atenas y le cuente a todo el mundo que los persas están llegando. Y entonces Filipides corre un montón, que no logré encontrar una cifra exacta de cuánto corre. Hay muchas versiones de cuánto corre, pero pongámosle que son los 25K. 42. Y entonces por eso es que se llama la maratón. Unos 42. Son 42. Son 42. Dicen 40, pero yo encontré 91. Y encontré otro que decía que eran menos, que tal vez eran 15. Como sea, la historia dice que Filipides llega al lugar, da el mensaje y se muere. O sea, ahí fue lo último que hizo. Él sí se murió corriendo. Y entonces esto lo que hizo fue que, bueno, después más adelante a esto de correr lo van a agregar dentro de los Juegos Olímpicos, en honor a Filipides. La idea de correr tiene que estar dentro, y por eso hay maratones, porque es correr esa distancia para poder mantenerlo. Ganan, gracias a eso, ganan la primera guerra médica y entonces los griegos, y entonces se decide que el tratado del Peloponeso no es suficiente porque el Peloponeso solo incluía la parte del territorio, no las islas. Y entonces deciden abarcarlo todo y dicen, hagamos el tratado de la Liga Panhelénica, o sea, todos los descendientes de Heleno vamos a estar en ese tratado porque en cualquier momento despierta la fiera de Oriente. Y no pasó mucho tiempo porque 10 años después un señor llamado Jerjes I dice, ahorita sí van a ver. Y Jerjes I Filma la película 300. se viene, sí, ajá, aquí es donde se desarrolla la primera guerra, que es la primera batalla, que es la de las Termópilas, es en donde se desarrolla. No, la película no tiene nada de historia. Pero como que sí hay una batalla entre los espartanos y detienen el avance de los medos en un lugar llamado las Piedras Calientes.
que ya se sabe que no eran solo 300, que tenían escuderos, pero que la proporción sí era bien pequeña en comparación con el ejército que estaba llegando. Y también se sabe que gracias a los espartanos, que tenían que lograr detener el avance de los medos lo más que pudieran en lo que los otros se organizaban, les dieron casi que 8 días para poder detenerlos, lo cual era así, les habían dicho con uno que los retrasen, sería muy bueno, pero como que les fue muy bien a estos señores de las Termópilas, y gracias a esto empiezan las batallas importantes. La batalla de Artemisio, que la batalla de Artemisio es una batalla naval dirigida por una guerrera griega que se pasa al lado de los persas, Artemisa, y ella sabe cómo funciona la guerra de los griegos a través de los barcos y los traiciona. Pero los griegos se ponen muy pilas y hacen que Artemisia se rinda, y al rato como que la perdonan porque creen que se pasó a su lado y nunca supieron qué pasó con ella, ¿verdad? Sí, pero solo les fue a dar un susto. Después viene la batalla de Salamina, y en la batalla de Platea ya se decide que tienen que ganarla y logran ganar por fin la guerra. ¿Sí? Ganan la Segunda Guerra Médica. Una vez ganada la Guerra Médica, el valor, siempre se había dicho que los guerreros eran espartanos, o sea, guerrero que se respeta, espartano. Pero en este momento, en la Segunda Guerra Médica, descubren que el poder naval estaba al lado de Atenas. Y el poder estratega también. Entonces Grecia empieza a tener mucho poder. Atenas, perdón, empieza a tener mucho poder y empieza una época de auge, conocida como la Pentecontesia, el momento de auge de Atenas. Y esto va a hacer que entonces Atenas decida hacer su propio tratado de gente que lo defienda a él, y crea la Liga de Delos. Rompe con el tratado de la Liga Panhelénica y dice: yo no necesito a todos, necesito solo a los de esta región, y hace su propia liga, que es la de Delos. Armando su liga, aparece la Tercera Guerra Médica, pero esta vez es contra Artajerjes. Igual, en esta Pericles ya va a tener más fuerza en Atenas, y Pericles va a lograr vencer en esta Tercera Guerra Médica. Y empieza Pericles a demostrar que Atenas puede llegar a ser muy, muy fuerte. Empieza a formar una nueva Acrópolis, porque ya existía una Acrópolis, pero es Pericles el que decide meterle más dinero del que ganaron la Tercera Guerra Médica. Es más, Pericles dice: ¿se recuerdan del tesoro que tiene Delfos por el oráculo? Lo vamos a cuidar en Atenas por cualquier cosa. Entonces utiliza su dinero y hace de Atenas la ciudad. Es más, parece ser que así era el Partenón, miren, así, a colores, muy, muy llamativo para el momento. Empieza la construcción del templo de Zeus olímpico, y esta democracia de Pericles empieza a formar gobiernos que no se agradan, porque los espartanos no tienen un gobierno democrático. Los espartanos tienen el gobierno del más fuerte. Ellos sí quieren que el que dirija sea el más duro, o los más duros, porque ellos tienen una diada. Esparta tiene 2 reyes, y los 2 reyes son los generales con más cicatrices, o sea, los que más han vuelto de las guerras y que saben lo que están haciendo. Pero los griegos no, los griegos van a tener una especie de democracia, y los persas tienen un imperio en donde el rey obliga a los demás a que vayan. Entonces ya hay 3 formas de gobierno que no se caen bien. ¿Sí? Ya empiezan a haber como celos entre ellos. Es en esta época clásica en donde aparecen, aquí les puse unos nombres, ¿verdad? Pero aparecen más. Aquí es este momento del de Sócrates, Gorgias, Anaxágoras, Empédocles, Heródoto, Tucídides, Fidias, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Esquilo, Hipócrates y otros señores más. Y todos estos casi que al mismo tiempo, medio contemporáneos todos. Y todos haciendo tratados de filosofía, de teatro, poesía, y todos alrededor de Atenas. Entonces, en el periodo arcaico es donde aparecen los presocráticos, ¿no? Sí, los presocráticos vienen desde allá, y aquí aparece la época de esplendor. Yeah. Y este periodo de esplendor de estos señores, como les decía, surge en Atenas.
Y entonces Atenas se vuelve así como la capital, no solo de la arquitectura, porque miren lo que hicieron, de la estrategia, porque miren lo que hacen sus naves en el mar, del arte, de la filosofía, de la poesía. O sea, Atenas es la campeona de este momento, lo cual empieza a generar un montón de celos a las otras polis. Esparta empieza a ver como con peligro esto, así de y cuánto más van a crecer estos. Tebas también va a empezar a verlos muy raros, y los mismos medos van a empezar a mandar así como espías para que digan qué está pasando ahí en Atenas, por qué tanto. Y entonces ya va a empezar el declive. Seguimos con la época clásica. El auge de Atenas hizo que Esparta no estuviera muy feliz. Y entonces, así como Atenas tenía su propia liga, Esparta dice: yo también voy a tener mi liga. Y entonces eso va a desembocar en un conflicto que se conoce como la Guerra del Peloponeso. ¿Sí? Dos hermanos peleándose. La liga de los espartanos contra la liga de los atenienses. Y en el fondo el conflicto era que los espartanos tenían miedo que los atenienses impusieran su forma de gobierno, que era la democracia, y los atenienses querían imponer la democracia y derrocar a la oligarquía. Entonces empiezan las grandes guerras. Estas guerras Pericles las está encabezando, y Pericles es el genio de la estrategia. Si un día se pueden leer una biografía de Pericles, ese Pericles era de esos que iban a jugar ajedrez y ya sabían cómo iban a ganar. Era muy muy bueno, pero hubo un factor que no logró prever, y es que Atenas la había fortificado, y para poder llegar a Atenas a su muelle le había puesto un camino que también era un muro. Entonces Atenas estaba segura, porque si en algún momento la asediaban, podían pasar en el camino del muro, ir al mar y regresar. Entonces la habían hecho como muy cerrada. Pero lo que pasó fue que surgió una peste, y esta peste se desarrolló adentro de Atenas. Entonces los enemigos solo tenían que esperar a ver cómo se morían, porque si salían estaban afuera y adentro estaba pasando la peste. Entonces perdieron la guerra del Peloponeso. Esparta llega y Esparta coloca el régimen de los 400. O sea, pone 400 soldados y dice: ellos son los que mandan aquí y ellos hacen lo que quieran. Y estos 400 después los van a inmortalizar en algunas tragedias, como los tiranos de Grecia. Los tiranos que empiezan a decidir qué sí y qué no pasa en Atenas. Estos 400 después se reducen a los 30, y los 30 van a empezar a marcar qué filósofo se queda y qué filósofo no. ¿Sí? Se empiezan a dar cuenta que el poder de Atenas no viene de sus barcos, no viene de sus guerreros, sino que viene de sus pensadores. Entonces los 30 tiranos empiezan a cortar el pensamiento ateniense. Lo que hay que hacer es que esta idea de la democracia no crezca, ¿verdad? Y para eso a todos aquellos que piensan así, hay que ver cómo les damos vacaciones. Estaba así el dominio de Esparta en Atenas, cuando vuelve a aparecer los medos. Y entonces los medos deciden ir contra Esparta porque la sienten debilitada, y se desarrolla la guerra de Corintio. Al mismo tiempo empieza la guerra de Tebas, también contra los medos, y esto generó un montón de inestabilidad. Ya nadie sabía muy bien qué estaba pasando. Atenas quedó muy debilitado, y Esparta no podía con dos frentes ahí mantener a los atenienses y al mismo tiempo estar peleando contra los medos. Y Tebas quería rebelarse contra Esparta, pero llegaron los medos y ya la harán ahí. Era como la de... a alguien le tenía que pegar, ¿no? Entonces todo este momento como de combustión política y que no se sabía qué estaba pasando, va a ser como el momento oportuno para que muy al norte, un reino al que nadie quería, así despreciado totalmente, apareciera. Y entonces aparece un señor llamado Filipo II, rey de Macedonia, y él
hace su ingreso triunfal y dice, yo puedo unificar esto porque tengo el ejército y tengo el poder. Y él logra lo que no había logrado nadie en Grecia, unificarlos a todos, solo que bajo su dominio, ¿verdad? Pero los logra unificar. Y Filipo II le da una fuerte sacudida y hacen otra liga, la Liga de Corinto, en donde dicen, miren, yo los voy a defender de cualquier enemigo persa que venga, pero si se están peleando entre ustedes, yo los destruyo. Así que ustedes todos en orden, son súbditos míos, la única que tengo para defenderles es por si aparecieran los persas, los medos. Y entonces, con la aparición del Imperio Macedónico, Grecia ya no tiene mucho control de sí misma, sino que le deben a Macedonia. Por ahí muchos estuvieron prediciendo esto. Hay un orador muy famoso llamado Demóstenes, que Demóstenes estaba todo el tiempo diciendo, tengan cuidado con ese Filipo, yo escucho que hay un tal Filipo, miren que el Filipo, hasta que entró Filipo, y Demóstenes se tuvo que quitar la vida en una isla porque ya estaba demasiado adentro. Y con este señor, con Filipo II, iba a empezar el sueño del imperio macedonio, pero en una fiesta que parece ser que era una fiesta de bodas, por eso no hay que ir a bodas. Son mentiras, son mentiras. En la boda de su hija, Filipo es asesinado. No se sabe bien si fue por los mismos persas que mandaron un asesino o incluso tal vez por una de sus esposas. Y es muy probable que haya sido una de sus esposas porque a esta esposa le convenía que su hijo quedara como rey. Y entonces Olimpia manda a matarlo y el hijo de Filipo, un muchachito que parece ser que era medio cae mal, llamado Alejandro Magno, no, en ese momento solo Alejandro, de 20 años, ocupa el poder de Macedonia. Y aquí termina esta época. Con el ingreso así, con el ingreso de Alejandro, con permiso. Esta historia. No, todavía no, todavía no. Y no hay recreo. Antes de pasar a la época de Alejandro, o sea, porque Alejandro va a cambiar otra vez cómo funciona todo esto. Entonces, imagínense, tenemos todas estas polis peleándose entre ellas. Que sí, que no, un enemigo común se unen, enemigos separados entre ellos se pelean. Al final eso los debilita, aparece el enemigo común, los agarra a todos, los unifica y como que les costó mucho. Pero hay que tratar de entender también cómo era la democracia griega. Siempre se dice, los griegos son los padres de la democracia y la democracia, pero ¿cómo era la democracia griega? Sobre todo, más bien que griega, la democracia ateniense, porque no aceptaron la democracia las otras polis. La intentaron en algunos casos, la pelearon otros, pero donde medio la hicieron bien fue en Atenas. Y los filósofos, muchos, no estaban a favor de esa democracia. No les gustaba esta forma de gobierno y ya vamos a ver por qué. Pero por eso es que también, por ese conflicto con la democracia, es que muere Sócrates, ¿no? Sócrates es el que demuestra que la democracia tiene problemas. Porque, bueno, ahorita les explico y después vemos qué pasó con Sócrates. Entonces, la democracia, la sociedad ateniense estaba dividida en dos grandes grupos, que eran los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran todos los hombres que podían sostener una espada. Eso ya era un ciudadano. Tuviera 13, 15, 12, sí, ya, ese ya es un hombre, ya puede pasar a ser ciudadano. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Los extranjeros, las mujeres y los esclavos. Ellos no tenían voz ni voto dentro de la democracia. Los extranjeros tenían la única característica de que tenían que pagar impuestos, pero las mujeres y los esclavos no. Y es más, muchos esclavos estaban muy felices de ser esclavos griegos, porque tenían como muchas garantías. Irse de esclavo a Atenas era para, por ejemplo, algún soldado espartano, un bonito retiro, porque seguramente iba a estar en una casa, tranquilo, sirviendo, y las reglas de Atenas hacían que a los esclavos había que darles educación y había que darles alimentación y había que como asegurarles varias cosas.
Entonces ser esclavo era como una buena salida, y eventualmente volverse esclavo. Los ciudadanos se llamaban ciudadanos porque primero pagaban impuestos y segundo participaban del ejército, obligatorio. Y nadie podía decir no estoy en el ejército, no, entonces usted es esclavo, o es mujer, o es extranjero, porque son las únicas características. Y si se negaban, bueno, es muerte inmediata. No puede venir y decir que no quiere participar en nuestro sistema de protección, pues. Estos ciudadanos conformaban algo que se llamaba la asamblea, la eclesia, y esta eclesia era la encargada de hacer las leyes, de cuando había que declarar una guerra, declarar la guerra, y de controlar todos los presupuestos, el presupuesto de la guerra, el presupuesto del templo, el presupuesto de una construcción, todo lo que tuviera que ver como con la plata. Para poder hacer esta asamblea, o quién elegía esta asamblea, la tenían que elegir 10 estrategas y 10 arcontes, eran los que conformaban la asamblea. Estos 10 estrategas que tenían que ver con toda la política exterior, todo lo que tuviera que ver con las otras ciudades, y los arcontes que tenían que ver con los tribunales y con los sacerdotes de todos los oráculos. Y paralelo a estos, había un consejo de 500 y había un tribunal de 6000. El consejo de los 500 era el que elaboraba las leyes para poder hacer al pueblo, las leyes del pueblo. Y también era el que elegía quiénes podían ser los magistrados de cada una de las provincias y quiénes podían ser como los alcaldes de cada una de las provincias. Y aparte, en el tribunal de los 6000 eran los tribunales populares. Todos, para poder participar, primero tenían que ser ciudadanos, impuestos ejército. O sea, si yo no había ido a una guerra, mi voto no era muy valioso porque yo no había ido a una guerra. Tengo que haber ido a una guerra. Y por eso es que en todos los tratados griegos de este momento, todos son ex guerreros, que vienen de, la mayoría son generales y así, se destacaron de allá y entonces regresan ya como con honor. ¿Se recuerdan cuando yo fui a tal guerra? Cierto, él fue a tal guerra, entonces tiene voz y voto. Entonces, una vez tienen esto, ellos tenían un sistema que era un sistema al azar. Y ese sistema al azar era para poder elegir a estos 500 y a estos 6000. Entre todos los ciudadanos que existían, era un sistema, era una especie como de un tubo así, que tenía el nombre de las familias y de las provincias, y entonces lo movían y decían, bueno, vamos a sacar a los 500, a los 6000 siguientes. Y salían los nombres de los 6000, y bueno, ya los anotaron, sí, ellos son los que conforman ahora esta parte, que se vengan a traer. Y era obligatorio. Yo no podía decir, yo no quiero conformarlo, gracias. ¿Cómo es? Es obligatorio. Entonces los 6000 podrían ser de cualquier posición. Podían ser panaderos, podían ser cualquier posición de cualquier familia. Todos estaban incluidos ahí. También dentro de los 500. Pero entre los estrategas y los arcontes, solo se podían los que tuvieran cierta experiencia y cierta educación. Esto si no era para todo el mundo. Esto era solo para los que podían tener las herramientas. Entonces la democracia funcionaba una parte. La democracia funcionaba como un contrapeso de algo que decidían otros. Y el voto popular no era un voto popular, sino que era la obligación de tener que participar en la toma de decisiones. Pero yo no podía elegir que otro tomara decisiones por mí, sino que el azar me elegía a mí para entrar ahí y poder poner mi voto. A la gente no mucho le gustaba pertenecer a estos. Aparte de que se reunían un montón de veces, así se reunían mucho, y era súper cansado estar en reuniones todo el tiempo. A veces se hacían de enemigos, y cuando salían de ahí, los mataban. Entonces, no lo sentían ellos como un privilegio, lo sentían como un peso. Entonces, la diferencia de la democracia griega es que en la democracia griega no todo el mundo quiere tener poder, porque puede que no salga vivo de ahí, ¿verdad? Puede que sea muy peligroso. Entonces, esto es un poco como para entender cómo era la democracia de Atenas, que es muy diferente a lo que nosotros conocemos como democracia. Tiene sus antecedentes en la idea de que el pueblo puede participar, pero no participa de la misma forma. ¿Sí? Participan de dos formas diferentes. Aquí es obligatorio participar. ¿Sí? Aquí en la nuestra no, pero en la de ahí sí. ¿Cómo así? ¿Fuiste a elegir y no querés llegar? Traidor.
deben haber muerto. Ajá. Entonces, cuando empezaba la elección de los 6.000, se conocía como la espada elige. O sea, iban a traer a ustedes, ahí están, les toca llegar, pero con la espada, ¿no? Digamos. Ajá, entonces no era tanto como de poder decidir, no se podía. Entonces, esto generaba también, esto es lo que generó y es lo que Pericles exaltaba un montón. Pericles quería este modelo para todas las ciudades, porque lo que hacía era de que el ateniense se sentía responsable del esplendor de su ciudad. O sea, el ateniense se sentía así como de yo estuve en el consejo cuando se hizo tal cosa, y eso le daba como más identidad de ateniense. Eran 6.000 en Atenas. Todo esto es Atenas. ¿Y como qué porcentaje era de la población? ¿De qué? 6.000 es un montón. Atenas es una ciudad grandísima. Entiendo que llegó casi que a los 150.000. O sea, sí es una ciudad como bien grandota en su momento. O sea, pues no es como la ciudad de ahora, ¿verdad? Guatemala tiene 4 millones de habitantes. La ciudad de Guatemala. Pero pues en ese momento una ciudad de 150.000 era Nueva York. Y teniendo esos edificios, y era una ciudad así increíble. Y este sistema era demasiado extraño. O sea, si Pericles tenía un sistema que se basaba en la obligación de que cualquiera podía elegir, pero pues no le funcionó cuando estuvieron encerrados, porque ahí ya se muere Pericles, que era uno de los estrategas, y se quedan 9, y no hay dentro de los 6.000 otro estratega. Ay, hijo de la gran, si van muriendo, ¿quién va? Sí, pues es que estos no salen del pueblo, estos sí hay que educarlos para que puedan ser estrategas. Ahí es donde empiezan como los problemas. A Sócrates no lo matan los estrategas ni los arcontes, a Sócrates lo mata el consejo y los tribunales. Es más, los amigos de Sócrates eran de los estrategas y de los arcontes, y estaban así como de, no lo van a matar, ¿verdad? ¿Y qué si los mataron? Y después entendió que, claro, el que tenía poder podía convencer a los 500 o a los 6.000 de que sí, le den la muerte a Sócrates, y hay que matarlo. Y entonces, esa fragilidad del sistema al final no era tan justo, porque sí se podía comprar el voto del público. Y entonces, no que la idea era que reinara la justicia. Sócrates es el último golpe que demuestra que la democracia griega no funciona, y al poco tiempo se cae Atenas. Ahí al poquito tiempo ya llega a Atenas, y los siguientes filósofos, Platón y Aristóteles, ni les interesa ya meterse en política ateniense. Ellos dos forman sus escuelas fuera de Atenas y dicen que sea rey el que quiera, que elijan como quieran, y los dos van a ser contrarios a la democracia. Aristóteles, muy con guantes de seda, le va a tirar así como pataditas, diciéndose loco, y Platón así frontalmente, ustedes no sirven para nada. Y Platón sí muy confrontativo, porque aparte le mataron al maestro en ese sistema. Entonces sí era como bien complicado. Igual ya estuvo cuando se murió, pues. ¿Quién? Platón. Sí, Platón estuvo ahí cuando tomó la cicuta. Estuvo. Yo recuerdo haber leído que no. Bien. Se dice, es más, en las narraciones se dice que había un extranjero, y Platón siempre se llama a sí mismo como el extranjero en sus textos. Entonces él estuvo ahí viendo cómo se moría el maestro por este sistema de FIBA. O sea, igual Sócrates pasó un año antes de. Sí, pasó un buen rato. Ajá. Pero igual, el día que se la tomó, ahí estaba. Bueno, entonces esto como para explicar un poco lo de la democracia. Pasemos a la época helénica, ¿sí? O la helenística, que va a empezar en el 323 hasta el 3146, digamos. No nos peleemos ahí por 10, 11 años. Aquí vamos a entrar a la historia de Alejandro Magno. Y Grecia queda rendida a los pies de Alejandro Magno. Alejandro Magno va a vivir 33 años. O sea, queda como rey a los 20 y muere a los 33. A los 20 era rey de Macedonia, a los 33 era rey del mundo. Era rey de toda la parte de Asia Menor, la India, una parte de India, Egipto y Grecia. De 30 años. Imagínense qué estaban haciendo ustedes a los 30 años. Pues los que han llegado. En una
una conferencia. A los que les falta ya pueden llegar todavía a ser... el ingreso a la historia de Alejandro Magno se va a dar un poco como con cierta complicación. Alejandro Magno, Filipo, el papá, Filipo II, le gustaba mucho lo sofisticado de los atenienses. Era ateniense lover, le gustaba mucho el arte ateniense, le gustaba mucho como la literatura ateniense. Todo Atenas era para Filipo como algo muy, muy apreciado. Y entonces cuando tuvo un hijo, decidió que lo educara a alguien que entendiera el pensamiento griego. Y mandó a preguntar quién era el filósofo más pilas que existía, y le dijeron: es un señor llamado Aristóteles, que se venga a Macedonia, porque aparte el papá de Aristóteles era médico de Filipo. Entonces le dijo: ¿te acordás que mandamos a tu hijo a Atenas a estudiar? Sí, es hora de que me paguen ese favor. Entonces traen a Aristóteles a Macedonia, y Aristóteles educa a Alejandro Magno. Y entonces Alejandro, todavía aquí Alejandro, todavía no Magno, Alejandro empieza a aprender el ideal griego, la idea de la polis griega, la idea de poder formar ciudades, estado, del arte, de la belleza. Y Alejandro se vuelve fanático de la Ilíada. Sí, fanático de la Ilíada. Cuando muere, a la edad como de 14, 15 años, se peleó con su papá Filipo, y entonces Alejandro se fue así como de marero en las afueras de Macedonia, y se volvió medio asaltante, medio así. Ajá. Hasta que la mamá Olimpia le dice: fíjate que va a pasar algo bien interesante, ¿por qué no te venís a la boda de tu hermana? Entonces Alejandro llega, y cuando llega muere Filipo, y entonces el heredero al trono es Alejandro. Pero al inicio se creía que este muchachito de 20 años que me estaba peleando con Filipo, ¿qué va a hacer? Pero Alejandro, desde que empezó, dijo: pues mi papá quería llegar a Atenas, yo también. Pero lo primero que se encuentran es una ciudad llamada Tebas, y Tebas tiene una muralla, y esta muralla no permite que avance. Entonces Alejandro decide que la forma de conquistar Grecia es dando un castigo ejemplar, y destruyen Tebas. Pero no solo la destruyen, dicen que no dejaron piedra sobre piedra, que a todos los hombres que podían levantar la espada los mataron, a todas las mujeres y a los niños los vendieron, y después en donde estaba Tebas echaron sal para que no creciera nada. Así, destrucción. Y de ahí viene. Y entonces lo que hicieron las demás polis griegas fue: nos rendimos, señor Alejandro, creo que usted tiene que ser el rey. Entonces Alejandro pasó por Grecia. Después de eso, caminando tranquilo, llegó al oráculo de Delfos, se proclamó hijo de Zeus, y entonces se fue para Egipto. Llegó a Egipto, llegó a Luxor, se proclamó hijo de Amón, y dijo: ahora tengo que ser rey de Oriente. Pero para empezar a hacer todo esto, él va a buscar a ciertos generales que compartan su idea expansionista, y entonces forma un grupo de generales conocidos como los diádocos. Todos estos diádocos van a ser de diferentes nacionalidades, algunos macedonios, algunos griegos, algunos medio espartanos, diferentes nacionalidades, pero lo que tienen en común es que piensan como parecido a Alejandro. Y el sueño de Alejandro Magno es poder llegar al fin del mundo, así como llegar aquí se termina el mundo, nos paramos todos, y él está así con sus amigos viendo el fin del mundo. Ese era su sueño. Y es más, le manda cartas a Aristóteles contándole su sueño: yo quiero llegar al borde del mundo, quiero saber qué es el borde del mundo, y quiero ir con Hefestión, que Hefestión va a ser como su mejor amigo. Ese era como su sueño de la visión. Él no tenía mucho la visión como de construir algo, no, tenía una visión bien extraña. Es un personaje súper incomprendido en la historia, porque sus motivaciones no son las motivaciones normales: formar un imperio, no, como quiero llegar al fin del mundo, para eso estoy haciendo.
Y entonces con esto él empieza a avanzar hacia Oriente con todos estos señores. Y en Oriente se van a estar peleando contra todos. Se van a encontrar tribus rarísimas, animales que no conocen. Muy, muy extraño todo su paso. Pero al lugar a donde iba, Alejandro hacia una ciudad, porque aparte llevaba un ejército grandísimo. Y en el avance del ejército, el ejército llevaban a sus esposas, así un montón de gente, iba dejando gente y formaba ciudades. Decía, bueno, ahorita se queda esta ciudad aquí. Formó alrededor de 8 Alejandrías, 9 Alejandrías, así con su nombre. Hasta le hizo una ciudad a su caballo, la Bucefalia. Y así fue como formando. Y entonces, aparte de formar la ciudad, pedía que un general de cierto estrato, él lo dejaba dirigiendo y que este general se casara con alguien de esa región. Y así los hijos iban a nacer de las dos nacionalidades. Y entonces a eso se le conoce como el ideal helénico. Porque entonces la idea es que empiece a propagarse el ideal de Atenas o de los helenos por todo el mundo. Entonces a donde iba, él trataba de reproducir esto: templos a Apolo, columnas griegas, la forma de gobierno de Atenas, él trataba medio de reproducirla. Y entonces al rato habían ciudades medio griegas por todas partes, con algunos aspectos griegos por todas partes. Después de mucho tiempo de avanzar, pasaron años de avanzar, los soldados ya no podían más. ¿Sí? Le dijeron a Alejandro: mira, ya no más, estamos muriéndonos, estamos a la mitad de cualquier cosa, estaban a 8 años de camino. O sea, la verdad es que nos queremos regresar. ¿Cuánto les faltaba más o menos? Fíjate que llegan cerca de un poquito más del Éufrates, pero al fin del mundo, ¿cuánto les faltaba? A China. A China. Hubieran salido en Guatemala. No, pero o sea, tenía que haber un tope después, ¿no? Él no sabía el tope era la voluntad. Es más, ahí en donde él decide regresarse, aparece algo que sucede un fenómeno que se conoce como las lágrimas de Alejandro. Que Alejandro les dice: nos regresamos, y se pone a llorar, y los generales dicen: pero ¿por qué estás llorando si nos vamos a regresar? Y él les dice: porque no pude darle la voluntad que yo tengo, y solo no puedo continuar, pero yo quería seguir. Regreso por su debilidad, no porque yo quisiera. Y entonces se regresan, ¿verdad? Una regresada que es intensa, se muere un montón de gente en el regreso. Pero Alejandro fue el que dice: miren, nos vamos a regresar, pero por el lado más difícil, regresar por el desierto. Regresan por el desierto, más que por el lado más difícil, es porque el pueblo ya se ha ido mermando. Y como la idea es empezar a formar ciudades, pues formemos nuevas ciudades en el regreso. Lo que pasa es que él no sabía que había un desierto, porque no sabe lo que hay, ¿verdad? Entonces se encontró con el desierto, y en el desierto les va triste. Después de un montón de tiempo logran regresar. Bueno, en todo este periplo, Alejandro y Aristóteles tienen cierta comunicación, y es el viaje de Alejandro el que hace que Aristóteles empiece a formar los rudimentos de lo que después va a ser la botánica y la zoología, porque le va a estar mandando a Aristóteles textos, insectos, esqueletos de animales, plantas extrañas y cualquier texto de filósofo que encuentre. Entonces Aristóteles se convierte en algo así como una biblioteca, ¿verdad? Tiene conocimiento de cosas que nadie más tiene conocimiento, de textos que nadie más tiene conocimiento. Y por eso es una de las razones por las que Aristóteles es el padre de un montón de ciencias, porque aparte tenía de dónde estudiar. Entonces se regresan y Alejandro Magno llega a Babilonia y cae enfermo. Y hay muchas teorías: que fue envenenado, que le dio malaria, que algo le dio ahí. Y en este momento Alejandro tenía varios hijos. En varios de los reinos que habían formado tenía varios hijos, pero los diádocos querían que dijera quién es el heredero. ¿Quién es el heredero? Y así como, decinos quién es el heredero. ¿Quién es el heredero? Acaba de nacer uno de sus hijos y se lo estaban poniendo así como: ese es el heredero, ¿verdad? Y entonces Alejandro dice sus últimas palabras, que son el más fuerte, pero que se ha entendido como manténganse fuertes. Pero los diádocos lo entendieron
el más fuerte. Coincidencia. ¿Qué significa eso, verdad? Y entonces empiezan las guerras de los diálogos, de los diácodos. No, lo escribí mal, es diádocos. Aquí está mal. Ah, diablos. Pero Diádocos. aún así hubiera elegido un sucesor, perdón. Aún así se hubieran entrado en conflicto porque Matalín no iba a estar de acuerdo. No lo sabemos. No sabemos porque la voluntad de Alejandro era respetada por estos hombres. O sea, por eso eran sus generales, porque era la voluntad de él, ellos lo respetan. Aunque claro, para esta altura ya había matado a un par, ya se había muerto Hefestión, ya como que estaba muy desgastado todo. Entonces los diádocos deciden pelearse entre ellos para ver quién se queda con qué. Y empieza una guerra terrible entre todos ellos. ¿Sí? Después de haber sido brothers de aventura, se empiezan a matar entre todos. Hasta que después de mucho tiempo se deciden como separar y que cada quien le toque un pedazo. A Ptolomeo II le queda Egipto. A Seleuco le queda el imperio Seleucida, que va a estar en Asia. Y a Antígono le queda Macedonia. Y el resto se pierde en el camino ahí entre reyes y pero solo ellos logran como establecerse como tal. Para todo esto, digamos, como ya habían expandido tanto el ideal helénico, también la lengua griega se había expandido. Y la lengua griega era el inglés de ese momento. Ya se podía uno comunicar entre pueblos totalmente distintos porque había un idioma que los unificaba, que era la lengua griega. También para este momento ya estaba empezando a aparecer un pueblito más allá, como al norte, llamado Roma, que todavía estaba ahí como medio reyes, empezando como a crecer, como una república, pero solo se escuchaban noticias de que estaba pasando, todavía no estaba pasando de este lado. Es más, se sabe que Filipo V, que es uno de los sucesores de los sucesores de los sucesores, ayudó a Aníbal para poder conquistar una parte de Roma, pero no sabían mucho de él. Los macedonios tratan de frenar a Roma, pero no lograron nada. Y en la guerra de Aquea, los romanos dicen, en el 146, logran atravesar Macedonia y llegan a Grecia y dicen, bueno señores, Grecia es nuestra ahora, ya no hay más. Antes era de Macedonia, ahora es nuestra. Es parte del Imperio Romano. Y entonces ahora empieza la historia de la Grecia romana, que ya no se puede desligar de la historia de Roma, porque es Roma. Roma es una y Grecia es parte de ellos. De todos estos señores que estuvieron de los diádocos, lo último que quedó, o con lo que se termina todo lo de Alejandro Magno, es con la dinastía ptolomeica, que es Ptolomeo funda la dinastía ptolomeica en Egipto. Él se coloca faraón y dice, de aquí en adelante todos mis descendientes son faraones. Y van a haber varios Ptolomeos, hasta que la última de los Ptolomeos es una señora llamada Cleopatra, que se mete en problemas con unos emperadores romanos y se termina suicidando. Y en el año 41 a.C. termina todo lo que Alejandro pudo haber empezado. O sea, todo el legado de Alejandro termina con la muerte de Cleopatra. Ya nadie, no hay heredero de nadie, ya nada. Y ahí termina la época helénica de Grecia. ¿Y qué año dijiste, perdón? En el 41. ¿Qué tan posible es que realmente Alejandro Magno se haya topado con Diógenes? O sea, Es muy probable y es altamente probable porque lo dicen varios historiadores, que cuando llega a Atenas él quiere hablar con todos los filósofos y el filósofo de moda en ese momento es Diógenes el Cínico y es la famosa historia de que lo mandan a traer y dicen no quiere. ¿Cómo así? No quiere. Bueno, lo voy a ir a buscar yo. Y entonces lo encuentran en una plaza desnudo así tomando el sol y Alejandro se le pone enfrente y le dice, soy Alejandro Magno, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le contesta, lo que quiera, sí, bueno, quítate que me tapas el sol. Y ahí Alejandro mandó que los que estaban con ellos se fueran y se quedaron dialogando los dos. Después hay una carta de Alejandro a Aristóteles contándole de lo increíble que es la filosofía cínica y que si él no fuera Alejandro Magno sería Diógenes. Eso le dijo. ¿Qué hablaron? No lo sé. Nunca lo sabremos. Si pues tiene una máquina del tiempo, váyanse. Bueno, entonces, con la muerte de Alejandro, con la destrucción de los reinos estos, de los diádocos, se termina lo que se conoce como la Grecia antigua.
Y va a empezar otro periodo que va a ser la Grecia romana, y después viene la Grecia medieval, y después viene el Imperio otomano y la Grecia moderna. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión de nuestro club de historia, porque imagínense si ahorita empezáramos con la Grecia romana, no nos vamos hoy. Pero antes, les quiero mostrar lo que llegó a tener Alejandro Magno. Esto llegó a tener él a la edad de 30 años. A la edad de 30 era rey de todo esto. Y esto es cuando ya se empezaron a pelear entre los diálogos y se separaron por pedazos. Cada quien se quedó con un pedazo, y el imperio seleucida va a mantenerse un buen tiempo todavía, pero no va a sobrevivir tanto como el imperio de acá de los Ptolomeos, hasta que se termina todo. Inicia la época romana. No, para confirmar, yo recuerdo que Alejandro Magno también ganó batallas contra el ejército indio, que era conocido contra elefantes. Contra elefantes, pues, utilizaron esta estrategia de prenderle fuego a los cerdos y dejarlos correr. Y entonces los cerdos se metían entre las patas de los elefantes y no lo lograban. Pero, por ejemplo, la descripción de Alejandro de qué es un elefante es una cosa así increíble, porque ellos nunca habían visto un elefante. Y de repente aparece una cosa así enorme. ¿Qué es esto? Ahí arriba un señor tirando lanzas. La verdad es que las descripciones de Alejandro son de un mundo de fantasía. O sea, él empieza a describir así como insectos del tamaño de un perro. ¿Qué habrá visto? Porque su imaginario no les llegó. Pero para él era una aventura. Los soldados la estaban sufriendo. ¿Eso lo ponen en sus diarios o algo así? Hay unas cartas, las cartas de Aristóteles, que hay trozos de las cartas de Aristóteles. Y también hay cartas a Olimpia, que era la mamá. Y por ahí tuvo una su medio novia que se llamaba Ada. Tiene un nombre así como mágico, pero no me recuerdo. Que también hay como ciertos extractos hacia ella, que por alguna razón mantuvo correspondencia con ella. En su paso, Alejandro hizo cosas bien terribles. Destruyó Persépolis, que era la joya que tenían los persas. Para los persas tenían una ciudad que era así como la ciudad, y él destruye Persépolis, destruyó varias cosas. O sea, el imperio tuvo un poco de sangre de Alejandro, pero sin eso no hubiera llegado el ideal griego. Y entonces la pregunta es: ¿qué hubiera pasado con Occidente? ¿Habría existido un Occidente? ¿O seríamos todos un poco seleucidas, zoroastrianos? ¿Qué hubiera pasado en el mundo? Hubiera sido otro completamente distinto. Alejandro es el que configura la historia de ahí en adelante. Sí, hay un antes de Alejandro y un después de Alejandro. Muchachito de 20 años a los 33. Y agarró el timón de la historia e hizo así. Sí. Bueno, conclusiones. Les voy a dar yo las que tengo y ustedes tal vez me pueden dar algunas otras. La primera es, que a mí me parece bien impresionante como conclusión, es cómo tristemente la unidad siempre viene cuando viene un enemigo en común. Que la unidad no aparece cuando tenemos que estar unidos. Y eso tiene siempre muchas consecuencias, sobre todo en el tema histórico. Que no se puede unir en la paz. Unas en la guerra, pero después de que termine, ¿qué van a hacer? Entonces sí es una conclusión bien dura en Grecia, que cuando uno ve la historia se da cuenta de que si hubieran llevado bien, hubieran sido un imperio así durísimo, pero no, se estuvieron peleando toda la vida y eso trajo varias consecuencias. Esa es la primera, el problema de la unificación que no se dio en el tiempo de paz. Lo segundo, el valor del pensamiento. La importancia de los pensadores detrás de las guerras, de las estrategias, porque lo que había eran pensadores. Fue lo que se dieron cuenta los espartanos, los que se dieron cuenta. Ellos eran fuertes por sus pensadores, no tanto por la fuerza de sus soldados. No, resulta que atrás de esos había un señor que tenía mucha cabeza y sabía hacer las cosas. Entonces la fuerza del pensamiento es bien importante, porque Alejandro no hubiera sido Alejandro sin Aristóteles. Aristóteles no hubiera sido Aristóteles sin Platón. Platón no hubiera sido Platón sin Sócrates. Sócrates no hubiera sido Sócrates sin Parménides. O sea, tiene como
una herencia de pensamiento y resulta que el que como que logra agarrar ese pensamiento hace algo increíble, ¿verdad? Hace algo así muy, muy grande. Y ahí es bien notorio de ver cómo va esa línea de pensamiento. Que termina en Alejandro, ¿verdad? Ahí se quedó esa forma de pensamiento. Y la última es la repercusión que tienen los pueblos antiguos, que todavía Grecia, como les decía, sigue estando aquí. Seguimos estudiando lo que Aristóteles propuso. Aristóteles es el padre de muchas de las ciencias que nosotros estudiamos en la universidad. Aristóteles sigue siendo el referente, Homero sigue siendo el poeta más grande, sigue siendo un referente de la poesía, el teatro griego es el referente del teatro griego, Fidias sigue siendo el referente de la arquitectura. O sea, ellos no solo fueron, ellos mismos lo decían, somos grandes para nuestra época, pero seremos invencibles para el futuro. Y lo lograron. Fueron grandes, grandes señores. Y Grecia entonces no se ha ido. Todavía está como por ahí. Esas son mis 3 conclusiones. ¿Alguien quiere dar alguna conclusión? Bueno, entonces no se pierdan la segunda parte de Grecia, la época moderna, que sigue siendo bien interesante, muy, muy interesante. Porque todavía hay más imperios y más pensamiento, y Platón no se va a ir, y Aristóteles no se va a ir, van a seguir ahí presentes, y el Partenón continuará. Bien interesante, pero eso es dentro de un mes. Así que muchas gracias y pasen bien.